Es paradójico, es curioso que haya tan poca distancia entre una margen y otra, pero sobre todo en aquellos años, los años 80, principios de los 90, pues era bastante evidente que eran dos mundos. No eran dos mundos aislados, no eran dos mundos que no estuvieran interrelacionados, no eran dos mundos completamente aparte, pero eran dos mundos. La margen derecha, sobre todo las zonas más cercanas al mar, incluido Uribe Costa, sí que se han caracterizado por ese bien vivir de la toalla al hombro y del ligoteo, ¿no? O sea, el ambiente de playa, que digamos, ¿no? Despreocupación social, y aquí, en cambio, pues la izquierda sí que ha habido más movimiento obrero y, por tanto, bueno, pues conciencia de clase y ese tipo de cosas. Históricamente siempre ha habido una distancia, ¿no?, entre las dos márgenes, pero ya con el mundo supuestamente globalizado, en el que mi vida no difiere demasiado de la de otro, me parece que la distancia es mental. Hay mucha distancia mental. Hay distancias que, más que en metros, se miden en vidas. A veces bastan 160 metros para cruzar un río o una ría y sentir que has cambiado de mundo. Una frontera líquida que separa y une al mismo tiempo. Una orilla, la izquierda, donde se acumularon las fábricas, los turnos interminables, los cuerpos del trabajo y las cuestas físicas y simbólicas. Y la otra, la derecha, repleta de chalés y miradores, donde se concentró el dinero. 160 metros para condensar siglos de historia, de desarrollo y de desigualdad. Solo 160 metros y, sin embargo, una distancia histórica, económica y simbólica que ha marcado el pulso de nuestra ciudad, de Bilbao, y del resto de municipios de la metrópoli que se estira hacia el mar. Una ciudad que ha aprendido a contarse a sí misma, navegando por la margen derecha hasta las casas nobles y las playas de los alrededores de Neguri, o caminando río arriba, desde Santurce a Bilbao, siguiendo esa orilla que tantos relatos ha sostenido. Una ciudad que explica su transformación reciente a través del acero y el titanio, del museo que parece un barco atracado en la ría, del incesante ir y venir de turistas y de sus postales con arañas de bronce y perros de flores. Pero debajo de esa superficie luminosa todavía laten las huellas de una ciudad partida por las brechas del empleo, del precio de la vivienda, de los acentos incomprendidos, de las oportunidades que no llegan y de los restos del naufragio de aquella industria no tan lejana, tan boyante como contaminante. Porque a veces basta un pequeño desplazamiento, un puente, una conversación para mirar la ciudad desde otro lugar, ni tan lejos ni tan cerca, a esa distancia mínima y enorme a la vez, desde la que se revelan todas sus capas. Bienvenidas y bienvenidos a este pequeño podcast ambulante producido por Urbanbat, en esta ocasión en colaboración con Taller en Blanco y La Vorágine, realizado técnicamente por Alberto de la Hoz y conducido por quien os habla, Gorka Rodríguez. Un programa que hoy realizamos navegando en nuestra pequeña barca sonora esos pocos metros que separan una orilla de la otra, en compañía de Jaione Ortiz de Zárate, arquitecta e investigadora en el BC3, un centro internacional de investigación sobre cambio climático, sostenibilidad y salud urbana, que trabaja precisamente cómo el territorio determina nuestras condiciones de vida. Y Álvaro Fierro, doctor en Economía, profesor en Euskal Herriko Unibertsitatea, fundador de Cultumetría, una empresa dedicada a evaluar el impacto social de la cultura, y codirector del documental 160 metros, una historia de rock en Vizcaya, que hoy nos sirve de metáfora y excusa perfecta para hablar sobre cómo esa y otras distancias atraviesan nuestras ciudades y siguen moldeando la forma en que vivimos, trabajamos, proyectamos, deseamos y detestamos la ciudad. Y en un programa como este no podían faltar el ruido con ecos industriales, los paisajes distorsionados y los sonidos que nacen en los bordes y se convierten en música, a través de la guitarra de Mikel Vega, que hoy pone la banda sonora en directo a este programa que cruza orillas, miradas y distancias en la ciudad.
que ricasco, Miquel. Luego hablaremos contigo, seguiremos escuchando tu música. Jaione, Álvaro, es que ricasco, muchísimas gracias por subiros a nuestra pequeña chalupa sonora. Hoy os propongo detenernos a conversar sobre cómo se cuenta una ciudad desde la distancia, desde lo que fue y también desde la proximidad, atendiendo a lo que es ahora, a través de la imagen, del cine, de la música, del espacio, de la arquitectura y también desde su memoria emocional, porque en las ciudades no solo se transforma el aspecto físico, sino también la forma en que las sentimos. Álvaro, me gustaría empezar por esa película que vuelve una y otra vez cuando hablamos de Bilbao y de música, porque 160 metros es mucho más que un documental, es casi un sismógrafo emocional de la ciudad que recoge, creo que muy bien, las enormes diferencias que pueden darse en una distancia física tan corta, ¿no? En esos 160 metros. ¿Qué te interesaba contar realmente en aquella historia y qué estaba en juego más allá de la música? Bueno, precisamente era entender como una barrera natural, en este caso la ría, que separa accidentalmente dos comunidades, pueden reflejar dos realidades tan distintas y como, bueno, siempre hemos sido muy musiqueros, yo siempre he sido un musiquero, pues intenté analizar desde esta vía, desde el mensaje que se lanza por parte de los grupos musicales de cada lado de la ría y comparar las diferencias para, bueno, corroborar, aunque con muchos matices, que cuanto menos despreocupación social hay, pues tu mensaje musical es mucho más amable y al contrario, pues el punk surge de ahí, ¿no? Surge de un lado de la ría donde no da el sol, donde están las fábricas, los dueños de las fábricas están en la otra margen y claro, la realidad a la que te enfrentas y por la que, voy a ponerme pedante, sublimas tu vida a través del arte es mucho más agresivo. Cierto, quienes vimos la peli en 2013, porque ya tiene unos años, como pasa el tiempo, camarada, sentimos que retrataba un momento muy concreto y creo que en el fondo 160 metros es también una radiografía emocional de afectos, de heridas, de resistencias. En ese sentido, me gusta que la peli toma la música como termómetro del estado emocional de la ciudad a través de sus gritos, su rabia, su energía creativa, su necesidad de ocupar espacios y de reinventar una identidad colectiva. Y de alguna forma, como decía Scorbuto, el deseo o la esperanza de encontrar algo mejor entre la basura que dejó la dictadura y posteriormente la desindustrialización. ¿Qué revela ese viaje musical sobre las transformaciones culturales y sociales de Bilbao en aquellos años? Pues revela sobre todo desde el plano personal, analizar con la perspectiva que da el tiempo el cambio de Bilbao. También hay que decir que si yo, no lo sé, llego a haber nacido en Valladolid y en un entorno distinto y me hubiese criado en ese ambiente, probablemente esa educación, tanto musical como social, como es la que me hubiese interesado reflejar. A mí, personalmente, lo que me interesaba era eso, y siempre me ha interesado en la música entender cómo un artista, como un grupo musical, nos cuenta la realidad o su realidad y la que nos rodea, porque me hace la disciplina musical más completa. También nos reveló enfrentar a los protagonistas, a la gente que sale del documental, unas preguntas que no sé si son incómodas, porque nosotros partíamos de hipótesis muy generalistas, como comentabas antes, ¿no? Pues en las arenas no está todo lleno de chalés, no todo el mundo es rico, no todo el mundo... yo qué sé, como dice Álvaro Heras, no le compra sus papás a sus hijos un bajo porque les da el gana. No es eso tampoco, pero sí que con esas hipótesis de máximos íbamos bueno, pues contrastando, matizando, ¿no? Hasta llegar a una conclusión, que es lo que hemos intentado trasladar en el documental. Y por último, también creo que revela que es del 2013 y nosotros queríamos que fuera un poco inmune al paso del tiempo, o sea, que se entendiera en cualquier momento y que te da igual saber quiénes eran los Signes Scorbuto o situar en el mapa dónde estaba Baracaldo. Es una historia con estos mimbres a ser entendida, o intentar que sea entendida y, bueno, a ser posible que guste por cualquiera. Lo es. Es una radiografía de aquella época que todavía creo que tiene vigencia y merece la pena ser revisitada y creo que la música, o parte de la música que sale en el documental hoy en día sigue teniendo sentido. Tú trabajas precisamente en esa intersección entre cultura, territorio, economía, midiendo impactos que muchas veces no son tan visibles.
¿Cómo crees que se pueden medir todos esos aspectos emocionales y simbólicos que también se producen en la ciudad? ¿Cómo se puede medir la emoción, la identidad, el orgullo, la rabia, el legado de todo aquello? Es que, claro, me sale ahora la sonrisa porque sí que es verdad que he trabajado muchos años en esto y me he ganado la vida, pero cada vez creo que, siendo honesto, es muy, muy complicado medir la emoción, medir esos sentimientos que te genera, que básicamente es cúmulo de muchos años, ¿no?, donde te has ido educando. Yo no sé si se puede medir, si incluso es deseable, o simplemente dejarte un poco llevar por lo que te interesa y estar abierto a... Lo que sí es cierto es que yo, donde vivía, que vivía en un barrio normalito, en Algorta, pues el ayuntamiento programaba cosas y te encuentras con ellas por las calles y dices, ostras, qué interesante, y siempre tenías algún amigo que su hermano tocaba en un grupo, entonces ibas... Pero bueno, eso... a mí, de manera personal, me fue interesando y bueno, es en lo que acabó el documental. O sea, que a la hora de medir, pues... ¿Cómo se mide todo eso? Complicado. Si fueras un cliente, yo te vendería la moto y te diría que sí, que se puede tal, que te lo hago, te paso presupuesto y tal. Pero aquí me voy a sincerar, me voy a desnudar y creo que no. Es difícil. Bilbao tiene un imaginario muy potente, tan potente, creo yo, que a veces parece devorar a la propia ciudad. ¿Qué nos dice Bilbao, una ciudad tan cargada de símbolos y relatos, sobre la relación entre economía, cultura y territorio? Bueno, hay como una contradicción, porque el pasado industrial de Bilbao, las luchas obreras en el puente de Deusto por el Euskalduna, generan en el imaginario una ciudad muy potente, con mucha conciencia de clase. Luego, a la vez, el Euskalduna, o ahora el Euskalduna, es un centro, bueno, pues donde vas a la ópera y donde hay, no sé cómo decir, cierto olor a cultura elitista o lo que sea, ¿no? Como estos cambios de significado, ¿no?, de los espacios. Mismamente, donde estaba el Guggenheim antes y el chabolismo que había, pues ahora se convierte en otra cosa. Y antes, fuera de micro, hablábamos de cómo la contracultura es devorada por el establishment, por el capitalismo, utilizando todos estos mimbres para llevarlos para sí, ¿no? Y ponemos la imagen de una niña de 17 años con una camiseta Sex Pistols comprada en H&M por la calle. Entonces, bueno, pues tiene esas paradojas. Y también, al hilo de esto, hay una anecdotilla que siempre cuento en clase cuando hablamos del Guggenheim. Es que mi hijo, cuando tenía 8 años o así, se fue con los de su curso a visitar el Guggenheim. Cuando le pregunta a ver qué tal, por aquella época estaba muy obsesionado con el Burger King, mi hijo. Y le pregunté a ver qué tal, me dijo que muy bien en el Burgerheim. Y me pareció no sé, fue un lapsus de él, porque por supuesto no... Pero me pareció que definía muy bien, ¿no?, esta cultura del museo franquicia y de la franquicia en general, ¿no?, que se puede extrapolar pues a la calle Correo, a Vidabarrieta, donde está todo lleno de franquicias y tal, ¿no? Pero bueno, que es un término, la McDonaldización de la cultura, que ya estaba escrita y que por cierto la remarca muy bien Joseba Zulaika en Crónica de una seducción, que es un libro, vamos, que lo recomendaría. Le voy a comprar la palabra a tu hijo de todas formas. Me interesa mucho más ahora que Joseba Zulaika. Sí. ¿A que sí? Sí, totalmente. Pero ahora esa vergüenza, cuando se le recuerdo, me dice, ¿qué dices ahí tal, no sé qué tal? Cuando revisamos hoy 160 metros, ¿reconoces algo de aquella ciudad en la ciudad de hoy, o es otra cosa completamente distinta y no queda ningún resto, no queda ningún pozo de todo aquello? Yo creo que el pozo que queda, y que es muy bonito, es el paisaje industrial que todavía queda por la ría. Hoy he venido por ahí, por cierto, que me he chupado una caravana del 15, y todo eso que está amortizado, que además lo dice Iñaki Uriarte en el paseo en barco, que podía ser derribado porque no genera ninguna utilidad, está ahí, ¿no? Y todo eso, esos símbolos, ¿no?, que generan memoria, pues yo creo que sí, que tienen que estar ahí, pero también pensaba, cuando leía esa pregunta, qué pasaría o qué hubiera pasado si no existiera la ucronía, ¿no? Si no hubiese existido el Guggenheim, ¿no? Si no hubiese apostado Bilbao en ese... Porque era una apuesta un poco a caro cruz, ¿no? Y salió bien. ¿Estaríamos hablando ahora de otro tipo de Bilbao? ¿Cómo sería Bilbao si no fuera por el Guggenheim, ¿no? Entonces... Pues por supuesto la ría está reconocible, incluso el cielo, que siempre me decía mi madre que estaba marrón.
no reconozco apenas nada. Ya. Efectivamente, hay muy poco, ha habido prácticamente un borrado de lo que fue aquella ciudad industrial. Jaione, tú trabajas en la intersección entre arquitectura, urbanismo, medio ambiente, salud, equidad y justicia espacial. ¿Qué nos revela Bilbao, en tu opinión, cuando la observamos desde la justicia espacial y el bienestar urbano? ¿Qué tipo de ciudad aparece cuando cruzamos esos 160 metros con esa mirada? Vale, pues yo en realidad empezaría con una frase así un poco, bueno, yo que sé, muy conocida, pero muy conocida entre los eruditos urbanitos, que dice Patrick Guedes, que es que una ciudad es más que un lugar en el espacio, sino que es un drama en el tiempo. Y Bilbao es exactamente eso, un drama urbano que se lee por capas, por épocas y sobre todo por crisis y renacimiento, ¿no? Y ahora parece que estamos pasando de la industrial a la ciudad oscura, a la crisis de los 70, la ciudad renovada, y ahora de repente estamos viendo las consecuencias de lo que es habernos posicionado como una ciudad global, ¿no? Entonces Bilbao, mirando desde la justicia espacial y el bienestar urbano, confirma algo que la teoría urbana lleva décadas diciendo, que es que el espacio no es que refleje lo social, sino que lo produce. Lo que quiero decir con esto es que cuando hablamos de lo que ocurre entre una orilla y otra, no estamos diciendo que el espacio muestra desigualdades, sino lo que estamos diciendo es que son esos propios espacios los que han creado y perpetrado y recrean las desigualdades. Entonces, por eso que la ría es el ejemplo más evidente de esta afirmación, ¿no? Podemos ver en la margen izquierda lo que fue el urbanismo desarrollista de los 50, ¿no? Las altas densidades, viviendas pensadas, bueno, desde la precariedad para poder alojar mano de obra, que en realidad no pensaban en el bienestar, porque el bienestar en ese momento, el modelo de ciudad entendió el bienestar como salario y progreso. Pero en cambio, en la otra orilla encontramos una ciudad más consolidada, también encontramos a personas que entienden lo que es el bienestar urbano, y eso tiene un impacto en el territorio, ¿no? Y entonces es la ría la que divide estas dos formas urbanas. Entonces, esto es algo que, quiero decir, es común y ha ocurrido en otras ciudades. Podemos hablar de Londres, Glasgow, otras ciudades que ahora están viviendo, ¿no?, la era postindustrial, pero Bilbao es especialmente paradójico, ¿no?, porque es una fachada enfrentada a la otra, ¿no? Y la forma urbana sí continúa condicionando las oportunidades, las culturas y el bienestar cotidiano. Interesante reflexión. Sí, hay distancias que siguen inscritas en el paisaje y en la arquitectura también, aunque ya no sean tan visibles como antes. ¿Qué huellas urbanas, arquitectónicas, paisajísticas o sociales mantienen viva esa separación histórica entre las dos orillas de la ría? Primero, para poder responder a esta pregunta, y para quien no conozca Bilbao, por si llegamos muy lejos con este podcast... Ojalá, escuchar el podcast, está en Spotify. Pues, habría que cambiar de escala, ¿no? No podemos hablar de Bilbao, del municipio de Bilbao, en realidad tenemos que hablar del área metropolitana de Bilbao, ¿no?, que son 33, ahora ya no recuerdo si 34 municipios, ¿no? Estamos hablando desde Santurce hasta Getxo. Ahí es donde podemos ver esas huellas urbanas, pero claro, si hablamos las huellas urbanas desde lo físico, como habéis dicho exactamente ahora, pues sí, podemos ver cosas en el muelle, elementos que se han mantenido, pero si lo que realmente sostiene la desigualdad no son esos elementos, la memoria social en realidad todavía es algo que no se ve, ¿no? Y las consecuencias urbanísticas de todo eso, donde realmente pues, se pueden observar, por ejemplo, es en cuestiones cuando se habla de salud, ¿no? Y hay un dato que nosotras solemos usar mucho cuando hablamos de salud urbana y transformaciones territoriales, es que, por ejemplo, hay una diferencia de esperanza de vida de 8 años entre por ejemplo, Otxarkoaga o Indautxu, ¿no? Y eso es un elemento que en la justicia espacial es por eso que es tan importante hablar de justicia espacial, porque no solo hay que hablar de reconocimiento físico, histórico de la ciudad, sino que también hay que repararlo, ¿no? Y esas reparaciones tienen que nacer de estos datos, ¿no? Porque esas personas que sufrieron y fueron los que aportaron esos beneficios a la Bilbao industrial son las que hoy en día no están siendo reconocidas, o al menos no se están reparando todos esos elementos que generaron la desigualdad. Claro, porque luego, aparte del espacio, aparte de la arquitectura, aparte del urbanismo, de cómo se ordena el territorio, están los cuerpos, ¿no? Cuerpos que se desplazan de determinada manera, que respiran un medio ambiente,
concreto y vive las desigualdades del contexto. ¿Dónde crees que se sitúan hoy las mayores vulnerabilidades ambientales de Bilbao y a quién afecta más? Aquí también voy a matizar un poco porque la vulnerabilidad ambiental en sí no es, o sea, es la calidad del agua, la calidad del aire, son pues calidad de la biodiversidad. Así que hoy en día no podemos hablar de vulnerabilidad ambiental en Bilbao, ¿no? Como se podía hablar en los 70. De lo que sí podemos hablar es de vulnerabilidad climática, ¿no? Porque bueno, pues yo ahora mismo trabajo en eso, ¿no? Y para mí es interesante cuando vemos la vulnerabilidad climática de Bilbao, cuando hablamos de islas de calor urbana, que son esos lugares donde el calor azota más por la morfología de la ciudad, es sorprendente ver que es en aquellas áreas del centro más capaces, ¿no? Como puede ser Indautxu o puede ser Abando, por el tipo de tejido que tienen, pues no refresca la ciudad. Puede haber una diferencia de temperatura de 3 grados entre Barakaldo y el centro de Bilbao, pero la vulnerabilidad en realidad no es que haya 3 grados más, sino que hay personas que no son capaces de adaptar eso. Nosotros en Vizcaya tenemos un umbral de temperatura de disparo que se dice que son 31 grados. A los 31 grados para nosotros es una crisis. Por ejemplo, en Córdoba pues, la temperatura umbral de disparo es de 40 grados. Pero imaginamos esta situación en el centro de Bilbao, ¿no? Donde más calor hace. La cuestión es que en Indautxu probablemente tienen la capacidad de estar cerca de un refugio climático, cerca de un área verde. También tendrán capacidad de ponerse aire acondicionado, que es algo que en Bilbao no hemos tenido cultura de aire acondicionado para nada. Pero probablemente las personas que vayan a vivir en Recalde, que igual no están sufriendo esos 3 grados más, pero si no cruzamos la vulnerabilidad social, en realidad los más afectados o los más vulnerables son aquellas áreas que no pueden adaptarse. Entonces, si hablamos de quiénes son los vulnerables en estas áreas, pues normalmente es la población envejecida, que son los que realmente sufren estos 31 grados de manera más expuesta. Los niños de 1 a 5 años o gente que tiene pues eso, pobreza energética. Sí, es verdad que a veces parece que la sostenibilidad se queda en una capa muy técnica, pero creo que tiene un componente mucho más humano, ya lo estaba señalando de alguna forma. Desde el urbanismo, ¿cómo se incorpora el cuidado de la salud, del clima, de los cuerpos a la planificación urbana? Creo que cuando hablamos de incorporar el cuidado al urbanismo, no estamos hablando de añadir como un capítulo más, ¿no? Es cambiar la pregunta fundamental de ¿para qué sirve la ciudad? Porque ahora la ciudad ha respondido muchas veces al tráfico, a la economía, a la producción, a la imagen, como en nuestro caso, pero no ha respondido a la vida cotidiana. Y cuando pensamos en los cuidados, es volver a repensar la ciudad y pensar el espacio físico desde la vulnerabilidad. Es pensar en el espacio físico desde los vulnerables, ¿no? Que las viviendas no sean trampas térmicas, que haya calles con sombra. También pensar en el tiempo urbano, ¿no? Que acercar los servicios, reducir desplazamientos obligatorios, que una ciudad que te obliga a tener 10 viajes para sostener la vida no es una ciudad que te cuida. Y también significa cambiar quién decide, quién transforma la ciudad. Las personas mayores, las personas cuidadoras, la infancia, las mujeres que sostienen la logística diaria, las personas con movilidad reducida. El cuidado ha de ser algo que tiene que ser una infraestructura urbana. Empezar a planear o planificar las ciudades desde lo cotidiano. ¿Y quién decide, no? Decías que depende mucho de quién decide. ¿Crees que Bilbao, por ejemplo, ha conseguido integrar de verdad la equidad territorial en sus políticas de regeneración urbana? O sea, no quiero ser naif en la respuesta, porque sería injusto decir que la equidad territorial no ha cambiado hoy en día. Por supuesto que sí, la brecha que hay en esos 160 metros se ha reducido notablemente, por supuesto, porque ahora mismo, los salarios, aunque sean peores, no tienen nada que ver con los anteriores. O sea, quiero decir que la equidad territorial ha mejorado, pero creo que ahora mismo estamos conociendo cuáles son las consecuencias de esa hiperregeneración urbana, ¿no? De la imagen y del relato de la ciudad metropolitana global. Y ahora esas cuestiones de equidad territorial se hablan en lugares donde antes ese concepto no existía. Ahora tenemos que llevar cuestiones de equidad territorial al centro de Bilbao. ¿Por qué? Porque este gran imaginario de la Bilbao global ahora ha generado
otras desigualdades, ¿no? Ahora estamos hablando de gentrificación, de presión turística, de encarecimiento masivo de la vivienda, de expulsión de los jóvenes del centro, y es también de la crisis de la identidad cultural local, ¿no? De lo que habéis hablado, que de repente pues esta McDonaldización de todas nuestras calles, ¿no? Entonces ahora cuando hablamos de equidad territorial tenemos que hablar también en otros términos, ¿no? Cómo regeneramos sin vaciar nuestras ciudades. ¿Creéis en ese sentido que Bilbao ha conseguido, hablamos un poco antes con Álvaro de ello, pero me gustaría abrir la pregunta un poco a las dos, ¿ha conseguido reconciliarse con su pasado industrial o simplemente lo ha estetizado? Álvaro. Hombre, reconciliar significaría que estaríamos enfadados, ¿no?, con nuestro pasado, cosa que no es, creo que no es así, o sea, que no es que estemos enfadados con nuestro pasado, pero sí que hablando de cómo los espacios antaño, sobre todo industriales, son sustituidos por otros más dirigidos al turista, o mejor dicho, exclusivamente dirigidos al turista, pues en ese sentido sí se ha estetizado. Hablábamos de un concepto que a mí me da un poco también incluso pronunciarlo, que es la clase creativa, de cómo se estetiza, o como se diga, un barrio, intentando llenarle de arquitectos guachipirulis y de artistas y de actores guachipirulis y de... para que eso sea, para que sean los pioneros, para que luego vengan los turistas, como a un Cristiania o a un, me da igual, a cualquier, y después vengan los inversores y después suban las rentas y esos pioneros son expulsados a la vez que las vecinas de toda la vida. Entonces, en esa estetización, no sé si estamos conduciéndonos a ese bucle perverso donde lo que importa es la persona en tránsito, el turista con su maletita de ruedas que va y que viene y que solo genera gasto y no provoca ese gasto. Yo estoy de acuerdo total. Yo de hecho diría que sí, como dice Álvaro, que igual desde la memoria física, o sea, pues sí ha habido una reconciliación, pero parece que desde la memoria social, ¿no?, de esas memorias incómodas que puede haber borrado la estetización, igual ahí todavía nos queda trabajo por hacer, ¿no? Que igual hemos hecho paces con las formas, pero no del todo con las vidas que hubo detrás de todas ellas. En esta conversación cruzada me gustaría también saber cómo se cruzan vuestras miradas, la cultural y la urbanística arquitectónica, para entender las tensiones de la ciudad contemporánea. ¿De qué forma creéis que se cruzan ambas disciplinas? ¿O deberían cruzarse? Vale, o sea, yo es que, de hecho, cuando me hacías esa pregunta, es que para mí no es que se crucen, es que para mí, quiero decir, no es que se solapan, es que se diluyen, ¿no? Si el espacio en sí, si lo entendemos como espacio, un espacio es un lugar, ¿no? Un lugar, pero si ese espacio no tiene uso, deja de ser quiero decir, que acaba siendo un lugar, ¿no? Y si no hay cultura del uso, si por ejemplo planificamos lugares donde no hay cultura, donde no hay uso de ese espacio porque precisamente no se ha pensado desde lo cultural, pues al final no estamos generando nada, ¿no? El territorio es cultura y la cultura es territorio. Álvaro, Sí. ¿algo que añadir? Bueno, estaba pensando en Haussmann y los bulevares de París que se construyeron para intentar parar a los potenciales revolucionarios y que al final, para hacer calles anchas, para que pudiera atar la artillería y que no pudieran hacer barricadas, y que al final con esa política se consiguió que con esas calles anchas la gente se encontrara, entablara amistad y de ahí surgieran cosas, ¿no? Entonces, a veces la planificación urbana... Cuando la planificación urbana es política en definitiva. Y también el otro día con Jorge Dioni él hablaba que no mencionaba Bilbao, pero estamos de camino que cuando una ciudad se convierte en un resort, el resto de ciudadanos nos convertimos en accionistas. Y es muy difícil, si tienes dos viviendas, decir, bueno, ¿por qué no pongo un pladur, se lo alquilo a turistas y me gano al mes una pasta, ¿no? ¿Y cuál creéis que es la distancia, hablando hoy de distancias, más difícil de negociar hoy en Bilbao? ¿La económica, la ambiental, la cultural, todas a la vez?
Hombre, la económica está clara, ¿no? Porque la ría sí que separa o separaba entonces dos realidades, pero bueno, dándote un paseo desde Zabalburu o desde Irala hasta Indautxu, que hay muy pocos minutos andando, pues esas diferencias económicas se ven clarísimamente, ¿no? Y bueno. Yo diría que la distancia en sí es la distancia entre lo global y lo local, ¿no? Si cuando se ha hecho una apuesta por la competitividad de estas, ¿no? Pues cuáles son el ranking de las mejores ciudades para vivir, pues ahí está Bilbao ahora, ¿no? Y cómo salimos de esa globalidad, ¿no? Cómo volvemos a conectar el territorio con las culturas que lo habitan, ¿no? Porque cómo podemos hacer para que en Bidebarrieta vuelva lo local, ¿no? Y ahora, a mí, pues ahora después de la pandemia y sobre todo en las lecturas que hacemos desde la resiliencia urbana y cómo poder hacer frente, por ejemplo, a desafíos climáticos, todo el mundo acaba en el mismo punto, ¿no? Tenemos que volver a lo cotidiano, tenemos que volver a tejer redes de personas que se encuentran y que se conocen, porque mediante esas redes es como la gente es resiliente, ¿no? Y no solo hay que hablar de la pandemia, hay que hablar de la Dana, de ese tipo de gestión de la ciudad que se hace a través de lo cotidiano. Yo creo que uno de los objetivos de las bandas de la margen izquierda es estar en la calle, estar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues no tengo que hacer absolutamente nada y me junto con mis colegas y estoy con ellos. Nos mola la música y hacemos música y nos divertimos haciendo música. Y en la margen izquierda ha habido mucha cultura en la calle, ha habido gente en la calle y de esas reuniones de la gente en la calle surgía cultura popular. Y bueno, pues se fue haciendo como una escena, todo el mundo tenía ganas de hacer cosas, no había ningún local, no había ninguna posibilidad de nada. Y si algo nos dejó la década de los 80 fue la sensación de que se podía hacer cualquier cosa, ¿no? El que quería montar un grupo montaba un grupo, el que quería montar un fanzine hacía un fanzine, una discográfica o un programa de radio. Yo creo que eso es lo que todo el mundo heredó, ¿no? Del espíritu punk, el hazlo tú mismo. En aquellos años, finales de los 70, los 80, daba la sensación efectivamente de que con pocos recursos había mucha capacidad de iniciativa y que una de las infraestructuras más importantes para encontrarse, de donde surgían esas reuniones espontáneas que producían cultura popular, como decía Pablo, esas formas de organizarse para crear todo tipo de manifestaciones culturales, era la calle. La calle, y diría yo, y los espacios autogestionados, donde nos conocimos precisamente Jaion y yo. ¿Hasta qué punto las políticas urbanas actuales facilitan o dificultan que vuelva a surgir algo parecido? Gente que se apropia del espacio, que monta cosas, que experimenta sin pedir permiso cada 5 minutos. ¿Te refieres a qué tendría que hacer la planificación? En realidad, dejar de planificar. Las políticas urbanas en general, sí. ¿no? O sea, a mí, y de hecho voy a ser breve en esto, porque es muy fácil. Yo cuando conocía a Gorka, yo tenía 16 años y a mí me preguntaban por qué en Guernica había tantos espacios autogestionados y por qué la gente se podía mover tanto y por qué ocurrían tantas cosas. Y a mí se me ocurría siempre esta respuesta súper naif, que era porque Guernica es muy fea. Y porque si vivías en Bermeo, pues te dabas una vueltita, veías el mar y en Guernica no teníamos nada que hacer. Pero en realidad, si lo lees desde la perspectiva urbana, Guernica está dividida mediante una vía de tren, que digamos casi son los 160 metros, y al otro lado está la zona industrial. ¿Qué ocurre en la zona industrial? Pues que en realidad tienes mucha libertad para poder generar muchísimas cosas, porque hay alguien troquelando ahí al lado, le da igual cómo has aparcado tu coche, llegas, montas, quitas, haces, ¿no? Y eso, en realidad estamos hablando, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de espacio urbano, porque cuando la planificación limita también su uso. Ahí, Ocho en Hermosilla decía en el documental también que cuanto más difícil te lo ponía el ayuntamiento, cuanto más multas te ponía, cuanto más trabas, era mejor para que tu canción, para que tu mensaje fuera más punky. O sea, que si tenías algo contra que luchar, pues tenías más cosas para las que contar. Cuando ya dejas de tener cosas por las que luchar, ¿y de qué hablas? Pues del ligoteo, de ir a la playa. Hombre, pero quedan cosas por las que luchar, ¿no? Por supuesto que quedan cosas por luchar, pero una cosa que nosotros nos preguntamos también en el documental es, en este tránsito post-Guggenheim del 2000 hasta la crisis 2008, yo seguía escuchando mucha música y mi sensación al menos era, igual el mensaje punky está
cada vez más de capa caída. No había tampoco mucha calidad. Igual es que ya no tiene la juventud nada por lo que protestar o no es tan claro el motivo de protesta. Me pregunto también en qué medida sigue vigente ese espíritu punk del que hablas, del hazlo tú mismo, ¿no? ¿Sigue vivo en alguna parte o la institucionalización y la profesionalización han ido apagando esa manera de hacer cultura desde abajo? Hay espacios aquí en Bilbao, no sé si dar nombres, pero en los que sí se deja cierta libertad para que cualquiera haga lo que le dé la gana. Yo estoy en performance de... Da los nombres para que vayamos y vayan todas nuestras amigas que están aquí. Pues bueno, pienso en Bilbo Rock, que es una entidad gestionada por el ayuntamiento, donde hay unas normas, un horario, un rider técnico, no sé, todas estas cosas burocráticas que necesitas pero que luego te dejan hacer ahí lo que quieras. Entonces es como, vale, tú haz lo que te dé la puñetera gana, pero hazlo ahí, ¿no? También, curiosamente, el inicio de Bilbo Rock coincidió más o menos con el final del Gaztetxe de Bilbao, al que se lo cargaron también porque veían, no lo sé, que no se podía controlar. Me acuerdo de aquel esqueleto que sacaron, que era de mentira o no sé, ¿no? Con excusa como para... Entonces, un espacio autogestionado ahora, no lo sé. Yo diría que sobreviven y de hecho creo que están más activos que nunca. Bueno, más activos que nunca en realidad han aumentado mucho en edad, voy a decir. Somos gente muy mayor ya en los espacios autogestionados, pero lo que sí se está viendo es que otra vez de alguna manera empiezan a acercarse. Es verdad que la gente joven no se relaciona de la misma manera que lo hacíamos nosotros, ¿no? Porque al final estos espacios autogestionados, nosotros hemos vivido la autogestión, ¿no? Y a ellos les viene como más bien impuesta. Entonces... pero creo que se están acercando más que nunca, ¿eh? Y yo diría que es una cosa de desde hace 2-3 años que la autogestión está volviendo a resurgir. Hay algo que sobrevuela toda esta conversación sobre distancias, memorias y transformaciones urbanas y que en los últimos meses me ocupa de forma muy, muy intensa y tiene que ver con cómo relacionamos los derechos culturales y la planificación urbana. Quiero decir que si hoy asumimos, como hacen todos los marcos internacionales de derechos humanos, que los derechos culturales son universales, son indivisibles e interdependientes, igual que los derechos civiles, políticos o sociales, si los derechos culturales protegen la posibilidad de que cada persona no solo acceda a la cultura, ¿no?, sino tenga capacidad de crear, participar y disfrutar de la vida cultural, creo que garantizar el derecho a la cultura requiere incorporar los derechos culturales a la planificación territorial, a cómo planificamos la ciudad y el conjunto del territorio, ¿no? Porque decisiones sobre cómo diseñamos un espacio público, cómo regulamos un barrio, qué usos permitimos, cómo gestionamos la movilidad o la vivienda, cómo es el diseño y el acceso a esos equipamientos culturales de los que tú hablabas ahora, ¿no? Cómo se gestionan, cómo se decide la programación cultural, la distribución de recursos, influye directamente en esa posibilidad de participar en la vida cultural sin ningún tipo de discriminación. Álvaro, tú trabajas precisamente midiendo impactos culturales y sobre todo ese tipo de aspectos que no siempre se ven en las estadísticas. No sé si cuentas con indicadores, creo que vuelvo un poco a la pregunta que te he hecho antes, pero que me interesa especialmente. No sé si cuentas con indicadores de impacto cultural y sobre todo ese tipo de aspectos que no siempre se ven en las estadísticas cuando hablamos de políticas culturales. Aquí está la parte más divertida de este trabajo, que es buscar variables que se parezcan a lo que tú quieres medir. Pero respecto a los derechos culturales que yo tengo, hay un dilema, porque aunque tengan que estar garantizados... Yo también llevo muchos años montando cosas y también veo que cada vez el interés es menor, o por lo menos no sé dar con la tecla adecuada. Se habla mucho del desarrollo de audiencias, de los jóvenes, de dónde están, qué hacen, por qué no vienen, pero es básicamente porque no interesa, ¿no? Entonces a veces creo que estamos en un discurso endogámico donde las cuatro a los que nos interesa todo esto nos quejamos de todo, nos cagamos en las instituciones, pero al final... No sé, aunque tengamos los derechos culturales garantizados, si lanzamos una llamada de participación para que van a venir 4. Jaione, ¿cómo puede la cultura contribuir a reparar desigualdades históricas entre barrios y que no quede solo reducida a un sector como motor económico o al relato de marca de una ciudad? Vale, wow, pues... yo diría que si
bueno, que lo que deberíamos permitir o lo que debería permitirse es que haya reconocimiento de esa cultura. O sea, que también, ¿qué quiero decir? Cuando decimos cultura también, igual entender lo que es cultura, ¿no? Porque al final parece que la cultura es algo de consumo y ya está, pero la cultura es la manera en la que vivimos y nos relacionamos. Y al final lo que hay que permitir para que esos barrios puedan tener cultura es volver al territorio. Y voy a insistir en eso, ¿no? Volver a lo local. La cultura también es la señora que sale de la peluquería y se pone una bolsa de plástico en la cabeza para cuidar su permanente, ¿no? Esas son las culturas que hemos hecho con el territorio. Entonces, si las personas, o sea, si tuviéramos que reparar esas áreas culturales, lo que habría que hacer es reconocer y promover lo local, permitir espacios flexibles y permitir lugares donde la gente pueda discutir, juntarse, crear y sobre todo permitir lo imprevisto. Claro, porque la cultura no solo se da en esos espacios, en esos contenedores, ¿no? Llamados espacios culturales, se da en la calle, se da en las plazas, se da en los parques, se da en los mercados. ¿Dirías que el urbanismo actual reconoce suficientemente la diversidad cultural, lingüística, comunitaria de la ciudad o seguimos diseñando desde una idea muy homogénea? Sobre todo se diseña, y yo diría que sí, pero porque creo que todavía la planificación no ha sabido llegar a esos lugares, a esos saberes de los cuidados, de lo que hablábamos antes. Creo que todavía se diseña de una manera homogénea y sobre todo se diseña para un usuario homogéneo. El que ocupa el espacio público es un varón, no tiene que cuidar a sus hijos, probablemente pues quiera aparcar su coche delante de casa para poder llegar a trabajar y que el alcohol que esté bien cortado, ¿no? Entonces, ahí no estamos reconociendo todo el tipo de maneras de utilizar el espacio que pueden tener otras culturas, ¿no? Y además aceptar que esas culturas ya viven aquí y que además no son las nuestras, sino que son otras, tienen otros lenguajes, otras maneras de utilizar el espacio, como digo, y otras maneras de generar ciudad. Y hasta que lleguemos al reconocimiento y sobre todo conseguir que esas personas puedan participar, ¿no? Y en la transformación de la ciudad, pues entonces no podemos hablar de cultura, ¿no? Efectivamente, ¿qué tendría que cambiar en el urbanismo, ¿no? para considerar la cultura como un sector o reconocerla como una condición de vida? Es una pregunta que vamos a dejar ahí en el aire porque creo que es compleja y se nos va un poco de tiempo. Muchísimas gracias, Álvaro, muchísimas gracias, Jaione. Siempre es un gustazo conversar con vosotras, creando puentes para conectar las orillas de la arquitectura, el urbanismo, la cultura. Un aplauso para ellas, para ellos. Muchísimas gracias. Volvemos a la música. Realmente nunca la abandonamos con los rasguños de guitarra que Mikel Vega transforma en atmósferas y tensiones sonoras.
Es que ricasco, Miquel. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a hablar un poco también de tu música, pero también de cómo escuchas tú la ciudad, que al final es el tema que nos trae hoy aquí. Antes hablábamos de distancias, heridas y memorias, y tu música de alguna manera, creo yo por lo menos, también trabaja con todo eso, pero desde el sonido. ¿Qué te interesa capturar cuando improvisas? Ruido, textura, emoción, gesto. ¿Qué buscas un poco exactamente cuando dejas que la guitarra hable? Pues es un poco instintivo todo. O sea, realmente no es que hay gente... Por ejemplo, hace poco estuve improvisando con 12 Fuegos, que es un chico un tío de Sevilla que vive en Asturias, que me comentaba que sus improvisaciones se basaban mucho en imágenes que tenía en la cabeza, de películas que había visto, o pues bueno, escenas que se va creando en el momento e intenta, pues como ejercicio, traducirlas al sonido y bueno, yo en mi caso, no sé, es todo muy, pues lo que va sonando bien, vas haciéndolo, desarrollándolo y suena un poco abstracto e instintivo, pero es que no te puedo decir otra cosa, la verdad. No. ¿Qué lugar ocupa la ciudad y en concreto una ciudad con tanta carga histórica como Sestao? Tú vienes de Sestao. En tu forma de tocar y de componer, sus ruidos, sus tensiones, sus paisajes industriales. Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo la verdad que no sé si te sabría dar una respuesta así muy racional. He vivido en Sestao, bueno, también he vivido en Portugalete, en Bilbao he vivido mucho tiempo, pero bueno, sí que el recuerdo que tengo de infancia de Sestao es, obviamente, ¿no?, de los 80 hasta finales de los 90, un pueblo muy industrial que sufrió lo que es pues todo el tema del cierre de Altos Hornos, había un montón de fábricas, ¿no? Estaba la Horrera, la General, la Balcovilco, bueno, pues un montón de gente. La economía obviamente se tuvo que bideratuar, encaminar de otra manera, luego se hicieron muchos centros comerciales ahí en Baracaldo, en Portugalete y tal. Es un poco lo que se dice la margen izquierda, ¿no?, que antes tenía mucha industria y ahora pues parece que la vida se encamina al centro comercial. ¿Cómo se traduce eso en mi música? No tengo ni idea, la verdad. Supongo que ahí estará, pero de manera así muy, no sé, racional tampoco lo sé explicar. Pero bueno. Tu trabajo más reciente que he estado escuchando estos días, Tresneria, para mí tiene algo muy narrativo. Antes hablabas, de hecho, de referencias fílmicas, ¿no? Es casi un disco para mí con referencias cinematográficas, ¿no? Como si cada pieza fuese una escena. ¿Cómo nació este último disco y qué querías explorar ahí que no habías tocado en otros proyectos que has tenido más con bandas? Vale, pues fue un proceso un poco... A ver, yo siempre, aparte de la guitarra, siempre me ha gustado mucho pues, cosas de electrónica, ¿no? Pues Autechre, el rollo War Records de los 90, Apex Twin y todo esto. Y luego aparte también la música electroacústica, ¿no? Pues era una época que estaba muy interesado también por Miguel Ángel García, que me introdujo un poco en eso, pues en el tema de Xenakis, Ligeti, pues algunos compositores de música clásica contemporánea más... no sé si decir, con tonalidades un poco más oscuras o, pues no sé, Pierre Schaeffer también, ¿no? Más tipo collage, así. Y bueno, pues como ya llevaba varios años así trabajando con, bueno, mis ratos libres en casa con Ableton y tal, y me gustaba crear sonidos y eso, pues decidí grabar un disco de guitarras más otro tipo de elementos más electrónicos o electroacústicos o pillar sampling un poco así. Y así surgió. Sí que es un disco muy de estudio, entre comillas, luego de cara a directo, pues llevarlo es un Cristo. Para lo siguiente yo creo que voy a hacer algo más directo así de guitarra y efectos y listo. Pero bueno, sí, el proceso lo he disfrutado mucho y desde luego, no sé, por lo menos me he quedado contento con el disco y era un disco que tenía... Hay un tema además en el disco que se llama Urrun, Lejos, que precisamente nos conecta con el tema de este podcast, el de las distancias. Sí. ¿A qué hace referencia ese título? Buah, pues es un poco de coña, porque hay un sampler de una cantante de pop, de Solange, que el tema se llama Away, y Away Urrun, pues al final... luego me enteré también un tema muy mítico de Fermín Muguruza se llama Urrun, pero bueno, no era la intención, sino el título vino un poco por un sample que cogí que se puede escuchar un poco en esa canción de Solange, de la cantante. Pues es que ricasco, creo que para despedirnos vamos a escuchar un último tema tuyo y os invito a quienes estáis aquí y a quienes nos escuchéis después a hacerlo pensando en la ciudad que tenéis en mente, en sus ruidos y en sus silencios. Aurrera, Miquel.
así, entre ruidos, guitarras y conversaciones, llegamos al final de este recorrido por Bilbao tras haber cruzado unos cuantos puentes. Los físicos, los que unen orillas, y los simbólicos, los que conectan cultura, urbanismo y derechos. Una bonita manera de terminar este tríptico sonoro sobre arquitectura, urbanismo y ciudad que hemos tejido entre Santander, Logroño y Bilbao, en colaboración con nuestras compañeras de La Vorágine y Taller en Blanco. Gracias a Jaione Ortiz de Zárate, a Álvaro Fierro, a Mikel Vega y a todas las personas que habéis venido a acompañarnos hoy aquí, a esta orilla de la ría, a escuchar y pensar la ciudad con nosotras en este pequeño set de radio ambulante. Podéis seguir escuchando este y otros podcasts en nuestro canal de Spotify hasta que volvamos a encontrarnos ni tan lejos ni tan cerca. Bitartean, eskerrik asko eta ondo pasa. Podcast realizado gracias al apoyo del programa Tan Cerca 2025, promovido por el Área de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación Santander Creativa y la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño.